¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El señor Garriga. Las fronteras son tan sólidas o frágiles como sus gobiernos. México mantuvo una frontera al servicio de Estados Unidos por muchos años. Ahora recupera su dignidad y la controla. Tanto Estados Unidos como la derecha de España confiesan tener una frágil frontera porque responsabilizan a México de introducir drogas a placer. Es decir, no solo califican de ineficaz su frontera, sino que las desaparece ante el poderío de las drogas. Estados Unidos nunca está satisfecho con la lucha contra la delincuencia organizada dentro del territorio mexicano, cuando lo que debe vigilar es solo su frontera sur. Lo demás no es de su incumbencia. Claudia Sheinbaum y su homólogo español Pedro Sánchez se reunieron el sábado pasado en Barcelona en la primera visita de un mandatario del país latinoamericano a la nación mediterránea en 8 años. La cuarta cumbre en defensa de la democracia es un encuentro de líderes de la izquierda mundial para movilizar a los defensores de esa corriente frente a la extrema derecha. En el caso de España, la visión de un egresado de la escuela del Opus Dei, Ignacio Garriga, salido de la ultratumba del conservadurismo más rancio, muestra las deficiencias del adoctrinamiento de las universidades confesionales y afirma que no existe vigilancia en la frontera de su país al culpar a la presidenta, que en ese momento era una huésped del gobierno de su país, de introducir drogas. Ahora que el escritor Arturo Pérez Reverte se declaró abiertamente de ultraderecha, toma su libro, o lo retoma, La Reina del Sur, como si se tratara de un reportaje y no una novela de ficción. Sobre esta base, Garriga culpa a México de las adicciones que la desesperanza obliga a los jóvenes españoles a adoptar. La derecha mundial tiene como doctrina hacer de las fake news verdades absolutas y hechos consumados. Incluso, como en este caso, novelas las convierte en un reflejo de la realidad inexplicablemente. Desde luego se trata de un joven político poco preparado, convertido en el secretario general de Vox, quien señaló a los invitados del presidente español como extremistas de izquierda. Las guerrillas latinoamericanas de los años 70 debieran parecerle entonces un apocalipsis al imberbe político. Según Garriga, el PSOE y Pedro Sánchez han convertido a España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo y hoy, para pena y vergüenza de todos los españoles, han decidido convertir Barcelona en la capital de la izquierda criminal. Acusa además al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de reunirse con los peores narcodictadores. Sin embargo, destaca, evocando la democracia, la presencia de la golpista María Corina Machado, por quien nadie ha emitido un solo voto, a quien en un acto partidista se le entregó la medalla de oro de Madrid, incurriendo en otro motivo que exige explicación diplomática, porque ni la presidenta de México introduce drogas, ni son narcotraficantes los presidentes convocados por Pedro Sánchez, ni la presencia de Corina obedece a un acto oficial. Porque como telón de fondo de la entrega de la medalla de oro a la venezolana, el partido Vox colocó arbitrariamente las banderas de Venezuela, España y la Unión Europea, a pesar de que se trataba de un acto privado sin legitimidad de gobierno, porque el nombramiento otorgado por la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no cuenta con el consenso de los madrileños. Pero hizo lo mismo que Lili Tellez cuando invitó a Santiago Abascal, líder de Vox, al Senado en México el 2 de septiembre de 2021, como si todos los senadores mexicanos hubieran estado de acuerdo en que la ultraderecha de España pisara el recinto. 4 días después reconocería a Tellez, la senadora traidora a la patria, que se había equivocado y ofreció las disculpas correspondientes por haber incurrido en este abuso. La derecha española sostuvo un discurso injerencista contra el pueblo de Venezuela, por el que debería responder
en los tribunales internacionales ante su beligerancia verbal que acusa violación a la autodeterminación de Venezuela, México y la propia Unión Europea. El derecho internacional es algo que la derecha internacional no sabe respetar. María Corina Machado aseguró haber rechazado reunirse con el presidente del gobierno español durante su visita a España porque éste celebraba una cumbre de líderes progresistas en Barcelona. En realidad nadie la invitó ni a la cumbre ni a entrevistarse con Pedro Sánchez. Ella es solo una referencia de la ultraderecha y no ostenta cargo alguno en ningún gobierno del mundo. Así, los conservadores españoles violaron sus propias leyes, la soberanía venezolana y cayeron en la ilegalidad, no solo en el ridículo porque ni Vox representa a España, ni Corina representa a Venezuela, ni nadie de los presentes representa a la Unión Europea, cuya bandera estaba como telón de fondo para demostrar que representaban el consenso de todos los países que le integran. Ignacio Garriga deberá comparecer ante un tribunal internacional o por lo menos ofrecer disculpas por los disparates que expresa en momentos de euforia. Comprendemos que para los miembros de ese partido personas como Corina son personajes cercanos a la divinidad, a falta de héroes, pero esa emoción no le da derecho a acusar sin pruebas a mandatarios electos democráticamente de países que pudieron sacudirse la monarquía que tanto respetan ellos. Nadie que se precie de ser un ciudadano del mundo puede hablar con tanta ligereza de quienes no piensan como ellos. Garriga tachó a los asistentes de la cumbre progresista en Barcelona de banda de siniestros, empezando por la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió que deje de inundar nuestras calles de droga y de muerte. Temeraria acusación, incluso proviniendo de un fanático como Garriga. También acusó a Gustavo Petro de financiar su campaña electoral con el dinero del narcotráfico, mientras que al presidente brasileño Ignacio Lula da Silva lo calificó de expresidiario que no duda en meter en prisión a quien disiente de su gobierno. A cambio de estos agravios, los gobiernos de Brasil, España y México se comprometieron a intensificar la ayuda coordinada a Cuba para paliar lo que describieron como una crisis humanitaria provocada por el bloqueo estadounidense a la isla caribeña. Claudia Sheinbaum condenó toda injerencia hacia la isla. España tiene una derecha muy parecida a la de México, prácticamente inexistente pero muy ruidosa. En el Parlamento español, Vox ni siquiera llega al 10% de diputados o senadores. Es una fuerza menguante a pesar de que apenas tiene 12 años de haberse fundado. Cuenta, como aquí, con los medios a su favor y sus apoyos de todo tipo vienen de la ultraderecha internacional, de ahí que hayan recibido un fuerte golpe político con la derrota electoral de Víctor Orbán, quien apoyaba con algo más que aplausos esa corriente política de la que empieza el mundo a sacudirse a través de las urnas y las verdaderas democracias. Duro golpe político que produjo a la derecha dentro y fuera de México y de España la presencia de la presidenta de México en Barcelona. A Vox y Garriga le sucede lo mismo que al PAN en México. Intentan desesperadamente llamar la atención de la presidenta de México, la quieren como interlocutora porque confirmarían que existen, pero si la presidenta los toma en cuenta sería para ellos la gran victoria política en su vida inútil e innecesaria.